Estimados alumnos, muy buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a la comisión organizadora por la invitación. Bueno, sin más preámbulos, porque el tiempo es corto, vamos a empezar a revisar el tema que viene a ser el manejo del síndrome coronario agudo. ¿Correcto? La siguiente. Recordar que la patología en sí global es lo que llamamos cardiopatía isquémica, ¿no es cierto? Entonces, como vemos acá, esta imagen nos traduce pues los cambios de estilo de vida que ha habido al pasar los años, ¿correcto? La LONDE, si ustedes revisan la parte de salud pública, la LONDE ya nos había manifestado que la parte asistencial médica es lo que menos favorece al paciente. Lo que más repercute en el estado de salud del paciente son los buenos estilos de vida, ¿no? Los buenos estilos de vida, los buenos hábitos es lo que mejor va a predisponer al paciente para un buen estado de salud. La siguiente. ¿Cuándo sospechar un paciente con cardiopatía isquémica? El contexto clínico, doctores, no se olviden, es un paciente adulto mayor, un paciente mayor de 50 años, ¿correcto?, con factores de riesgo cardiovasculares mayores. El estudio multicéntrico de Framingham ya determinó esos factores de riesgo cardiovasculares mayores, que son 4. A la cabeza, diabetes, ese que tiene más riesgo. Segundo, tabaquismo. Tercero, hipertensión arterial. Y cuarto, las dislipidemias. Por lo tanto, si tengo un paciente mayor de 50 años con cualquiera de estos factores de riesgo cardiovascular mayor y viene a la emergencia por un dolor torácico de tipo opresivo, la primera sospecha clínica es la cardiopatía isquémica, ¿no?, en el cuadro agudo, ¿correcto? Entonces, ese es el contexto clínico, no se olviden. La siguiente. La causa más frecuente de cardiopatía isquémica es la enfermedad coronaria, la aterosclerosis. La aterosclerosis se define como un proceso de inflamación crónica que aparece desde los inicios de vida, ¿no? Y es un proceso crónico, inflamatorio, en la cual se van a formar las placas de ateroma. ¿Cuál es la arteria donde más se produce el proceso de aterosclerosis? La aorta abdominal. Después de la aorta abdominal vienen las arterias coronarias en su porción epicárdica. En orden de frecuencia, ¿quién es el que más sufre el proceso de aterosclerosis? La arteria descendente anterior. Segundo lugar, la arteria circunfleja. Ambas son ramas de la coronaria izquierda. Y en tercer lugar, la arteria descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha, ¿correcto? En ese orden de frecuencia. Por eso, como ven, la que más sufre el proceso de aterosclerosis es el tronco de la coronaria izquierda y sus ramas, ¿correcto? Esa es la principal causa, pero también tenemos otras causas como el vasoespasmo coronario, típico de jóvenes que en la noche debutan con dolor torácico de tipo opresivo y que tienen como antecedente el consumo de drogas, ¿no?, el consumo de cocaína. La cocaína, pues, si ustedes recuerdan, en la parte de fisiopatología, estimula lo que viene a ser la vasoconstricción, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la liberación de norepinefrina, ¿correcto? Entonces, vasoespasmo coronario en jóvenes con dolor torácico que consumen cocaína es lo que llamamos la angina de Prinzmetal, ¿correcto? La angina por vasoespasmo es lo que se conoce la angina de Prinzmetal. Otras causas ya más raras, entonces la principal causa, no se olviden, la enfermedad coronaria o aterosclerosis, ¿correcto? La siguiente. Entonces esta es la causa principal, ¿no? El proceso de inflamación crónica de las paredes arteriales en la cual se forma la placa de ateroma. Hemos dicho que es un proceso inflamatorio en la cual participan macrófagos. Los macrófagos, monocitos macrófagos, responden a la LDL colesterol, pero no cualquier LDL colesterol, sino a la LDL oxidada. Entonces, esa LDL oxidada genera radicales libres, genera todo un proceso de disfunción endotelial que al final lo que va a producir es la formación de una placa de ateroma, ¿correcto? Y vamos a tener dos tipos de placa de ateroma y esto va a repercutir en la clínica. Una placa que viene a ser la placa vulnerable o también llamada inestable. ¿Por qué? Porque tiene más lípidos en su interior.
y el otro tipo de placa, la llamada placa estable, en la cual, como vemos acá, tiene, en vez de lípido, gran cantidad de componente fibroso, de colágeno, ¿correcto? Entonces la placa inestable que tiene más lípidos, la placa estable más colágeno, más capa fibrosa. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos va a ser más susceptible a un accidente de placa, a una ruptura de placa? La placa vulnerable, la placa inestable. ¿Por qué? Porque tiene más lípido y los lípidos inducen más inflamación. Los macrófagos, al activarse, liberan metaloproteinasas que degradan el colágeno tipo 1 de la capa fibrosa y por lo tanto se rompe la placa de ateroma, ¿correcto? Y entonces al romperse esta placa de ateroma se produce un trombo, el cual va a ocluir la luz de la arteria coronaria, ¿correcto? Muy bien, la siguiente. Entonces, lo que va a generar la aterosclerosis en las arterias coronarias es la hipoperfusión del miocardio. Esa hipoperfusión del miocardio va a generar una alteración en la función del corazón. El corazón, pues, si ustedes recordarán, el corazón, ¿en qué parte del ciclo cardíaco se nutre? ¿En sístole o en diástole? En diástole, ¿no es cierto? Cuando el corazón está en diástole hay perfusión arterial coronaria, ¿correcto? Y en sístole, obviamente, todos los demás órganos sistémicos se nutren. Tal es así que el corazón, miren, cuando hay hipoperfusión del miocardio, lo primero que altera es su diástole, ¿correcto? Lo primero que altera es su diástole. Se sacrifica el corazón, ¿no? Por eso esa simbología clásica, pues, del corazón con el amor, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se sacrifica, miren. Lo primero que va a alterar es su diástole. ¿Por qué? Porque el corazón se sacrifica a sí mismo. Recordemos que en la diástole el corazón se nutre. Entonces el corazón prefiere, ¿no es cierto?, autosacrificarse en vez de los órganos vitales como es el cerebro, la glándula suprarrenal, etc. Luego recién altera la sístole. Luego ya hay alteración en el EKG, lo que vamos a ver, el segmento ST, me va a definir los dos tipos de cardiopatía isquémica en el cuadro agudo. Y al final viene la angina, ¿no es cierto? La angina es el dolor torácico por isquemia del miocardio. ¿Cuándo aparece la angina en el paciente? La angina en el paciente aparece cuando el vaso o la luz de la arteria coronaria se ha obstruido más del 75%. No aparece desde un inicio. Cuando la luz de la arteria coronaria se ha obstruido más del 75%, recién aparece la clínica, la angina de esfuerzo. El paciente hace un esfuerzo físico-mental y le aparece el dolor torácico opresivo. Cuando el vaso arterial se obstruye más del 90%, aparece la llamada angina de reposo, que es la de peor pronóstico, porque esa ya es una angina inestable, como vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Entonces podemos clasificar, el título mayor es cardiopatía isquémica, el cual tiene dos grupos, ¿correcto? La forma crónica, que se llama angina estable, y la forma aguda, que se llama SICA o síndrome isquémico coronario agudo. Ambos tienen diferente fisiopatología. El cuadro crónico se debe a una placa de ateroma estable, porque miren esa gruesa capa fibrosa llena de colágeno tipo 1. En cambio el cuadro agudo, ¿qué pasó? El cuadro agudo se presenta en una placa vulnerable, inestable, que se ha roto y por lo tanto al romperse se activa la hemostasia y se forma un trombo. Y acá se forman dos trombos, dos tipos de trombos en el cuadro agudo. El trombo blanco, que es a base de plaquetas y hace una oclusión, como ven acá, parcial. Y otro tipo de trombo en el cual es a base de fibrina y hace una oclusión total. Entonces el trombo en el cuadro agudo puede hacer una oclusión parcial o una oclusión total, a base de plaquetas o a base de fibrina. Tenemos dos tipos en el cuadro agudo, que es lo que vamos a revisar el tema de hoy. La siguiente. Entonces nos metemos ya a lo que viene a ser el cuadro agudo, el síndrome coronario agudo,
Recuerden que la cardiopatía isquémica, el SICA, el diagnóstico es eminentemente clínico. Entonces hemos dicho, contexto clínico, paciente más de 50 años, mayor de 50 años, con factores de riesgo cardiovascular mayor, ¿no es cierto? A la cabeza diabetes, segundo tabaquismo, tercero hipertensión, cuarto dislipidemia. Entonces tengo ese contexto y viene un paciente ¿con qué? Con angina. ¿Qué es la angina? Es el dolor torácico con toda la semiología, tipo opresivo en la región precordial o retroesternal, que se irradia, lo más frecuente es que se irradia a la cara interna del brazo izquierdo, o también se puede irradiar a la parte submandibular o la parte subescapular, o cuando el infarto es de cara inferior, se va a irradiar al epigastrio, ¿no? Entonces tiene esa típica semiología. Asociado a cortejo vegetativo, diaforesis, ¿no es cierto?, etcétera. Náuseas, vómitos. Muy bien, entonces esa es la semiología de la angina, ¿no? Con todas sus características semiológicas. Segundo, lo desencadenante. ¿Quién lo desencadenó? El esfuerzo físico o mental. Y tercero, ¿quién lo calma? Lo calma el reposo o los antianginosos de elección. ¿Quiénes son los antianginosos? Los nitratos, que son buenos vasodilatadores arteriales y también venosos, ¿no? Muy bien. Entonces, si cumple esas tres características, ¿de qué estamos hablando? De la angina estable. Entonces, ¿qué es la angina estable? Diferencien bien. La angina estable es aquel que tiene el dolor torácico típico, que lo desencadena el esfuerzo, pero calma con el reposo o con los nitratos. Si el paciente cumple esos tres criterios, esa es una angina estable. La otra contraparte es el cuadro agudo, lo que llamamos la angina inestable, o el infarto, que ya es de peor pronóstico. Entonces, ¿cómo diferenciamos del cuadro agudo, la angina inestable? Hay 5 formas de angina inestable. La primera, que el dolor aparezca al reposo. Hemos dicho, la angina estable aparece con el esfuerzo. Si tengo un paciente que está tranquilo, en reposo, y le aparece dolor, eso es una angina inestable. Estamos en un cuadro agudo. Primero, entonces, angina de reposo. Segundo, ¿cuánto dura el dolor de una angina estable? Menos de 20 minutos. No se prolonga, resuelve, calma con el reposo, con los nitratos. ¿Qué pasa si tengo un dolor que se prolonga más de 20 minutos, se vuelve recurrente o aumenta en intensidad? Eso ya le llamamos una angina progresiva, que es la segunda forma de una angina inestable. Tercera forma, la angina de reciente comienzo. ¿Qué es la angina de reciente comienzo? El debut del paciente con factores de riesgo cardiovascular que tiene dolor torácico. Entonces tengo un paciente diabético que nunca tuvo dolor torácico y por primera vez camina 3 cuadras y le da dolor, por primera vez. El debut de un dolor torácico se considera angina inestable. Muy bien, entonces ahí tenemos las 3 formas: angina al reposo, angina progresiva, angina reciente comienzo, y la cuarta es la angina posinfarto, ¿no es cierto? Entonces el paciente se infartó y dentro de las 4 semanas posterior al infarto nuevamente tiene dolor. La angina posinfarto también se considera inestable. Y la quinta forma es la de los jóvenes que consumen cocaína y que hacen dolor por las noches. ¿Cómo se llama esa angina? Debido a vasoespasmo de Prinzmetal. Esa también se considera una angina inestable. Esas son las 5 formas de una angina inestable. Muy bien, entonces cuando estamos frente a un cuadro agudo que lo hemos identificado, entonces rápidamente cuando ingresa a la emergencia, el primer examen auxiliar que nos va a ayudar a clasificar mi cuadro agudo es el electrocardiograma. Dentro de los 10 primeros minutos debo solicitar un electrocardiograma, el cual nos va a hacer clasificar a mi cuadro agudo, a mi SICA, en 2 tipos, ¿no es cierto? El SICA que vemos acá, nos fijamos en el segmento ST. ¿Y qué vemos acá?
un ST en infradesnivel, está hacia abajo, o una onda T invertida, simétrica, ¿correcto? Entonces, si tengo una desviación del ST hacia abajo o una onda T negativa, estamos hablando del SICA ST no elevado, no elevado. En cambio, si le tomamos al paciente un EKG y nos sale esto de acá, elevación del segmento ST, ¿de qué estamos hablando entonces? De un SICA con ST elevado. El pronóstico es diferente. En el caso del SICA ST no elevado, ¿a dónde va a evolucionar el paciente? ¿A una angina inestable o a un infarto, pero de tipo no Q, sin onda Q? En cambio, el paciente con SICA, con ST elevado, ¿a dónde va a evolucionar más frecuentemente? A un infarto transmural de toda la pared del miocardio. Ese infarto transmural de toda la pared del miocardio se conoce con el nombre de infarto con onda Q, infarto de tipo Q, ¿correcto? Entonces tenemos esos dos cuadros, un SICA sin ST elevado y con ST elevado. La fisiopatología es diferente. ¿Qué pasa en el SICA sin ST elevado? Ha habido esto, la placa de ateroma se ha roto, se forma un trombo y el trombo tiene dos características. Hace una oclusión parcial y es un trombo a base de plaquetas. En cambio, cuando el ST se ha elevado, ¿qué ha pasado? El trombo ha hecho una oclusión total y el trombo es a base de fibrina. Si ustedes se acuerdan de eso, de la parte de fisiopatología, el manejo terapéutico, ¿correcto?, lo van a poder deducir. ¿Qué pasa entonces si tengo un SICA sin ST elevado? Estamos diciendo que el trombo es a base de plaquetas. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento en el SICA ST no elevado? Antiagregantes plaquetarios. Y se hace una buena antiagregación plaquetaria. Se hace una antiagregación plaquetaria dual con ácido acetil salicílico más clopidogrel, como vamos a ver. ¿Qué más le damos aparte de antiagregación plaquetaria? Anticoagulación, ¿no es cierto? Con heparina no fraccionada o con enoxaparina. Y ese es el núcleo del tratamiento de un SICA sin ST elevado. Antiagregación más anticoagulación. En cambio, si el ST es elevado, estamos diciendo que el trombo ha hecho una oclusión total. Por lo tanto, si toda la luz del vaso se ha ocluido, ¿qué es lo que debemos hacer? Revascularización. Y tenemos dos formas de revascularizar. Una forma farmacológica y otra endovascular. ¿Cuál va a ser la farmacológica? ¿El trombo de qué estaba hecho? De fibrina. Por lo tanto, ¿qué fármaco voy a dar? Fibrinolíticos o trombolíticos. ¿Correcto? Y la otra es la terapia endovascular. La terapia endovascular se hace con angioplastía más stent, ¿correcto? La terapia endovascular se hace con angioplastía más colocación de stent. Una pregunta podría ser, en las guías mencionan que esta elevación del ST se puede ocultar. Se puede ocultar esa elevación del ST. Entonces la pregunta es, ¿qué arritmia oculta la elevación del ST? Y acá lo tenemos. La arritmia que oculta la elevación del ST es el bloqueo completo de rama izquierda. Por lo tanto, cuando un paciente lo voy a trombolizar, le voy a dar fibrinólisis, ¿cuál es el criterio? ST elevado o bloqueo nuevo completo de rama izquierda. Ya sea uno o el otro, el paciente es candidato a revascularizar. O ya sea el ST que esté elevado o que se presente
un bloqueo completo de rama izquierda. Muy bien. ¿Cómo diferencio la angina de los infartos? Angina es hipoperfusión, isquemia. Infarto es muerte de miocito. Por lo tanto, la diferencia va con estos marcadores biológicos llamados enzimas cardíacas. Entonces, un paciente con un cuadro agudo y las enzimas son negativas, buen pronóstico, angina inestable. Pero si las enzimas se elevan rápidamente, son positivas, ¿de qué estamos hablando? De un infarto agudo de miocardio. Angina, enzimas negativas; infarto, enzimas positivas. ¿Cuál es la enzima cardíaca más específica y sensible para el diagnóstico de infarto? Las troponinas. Las troponinas. Tengo dos troponinas, la I y la T. ¿Cuál permanece más tiempo elevado? La T, pues, de tiempo, hasta 10 a 14 días, ¿correcto? De ahí te pueden también mencionar cuál es la enzima cardíaca que se eleva más precoz, de forma más precoz. La mioglobina. La mioglobina, ¿correcto? Pero la más específica y sensible para el diagnóstico de infarto son las troponinas. La siguiente. Y acá lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, si vemos esta curva, la enzima que se eleva de forma precoz viene a ser la mioglobina. La mioglobina. Luego viene esta otra enzima, la CPK, pero que es poco específica, porque recuerden, la CPK es una enzima muscular también. Entonces, la fracción que es específica de infarto es la fracción MB. Y luego vienen las más específicas y sensibles, que vienen a ser las troponinas. La que permanece más tiempo elevado, la troponina T. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Y como hemos dicho, entonces, cuando tengo un síndrome coronario agudo, lo primero que tomo para clasificar a mi paciente en ST elevado o no elevado es el electrocardiograma. Entonces, el EKG es importante al ingreso, porque nos va a dividir un cuadro del otro. Y la segunda importancia es que el EKG nos da de forma indirecta qué cara del corazón se está infartando, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que los cambios del ST se están produciendo en D2, D3, ABF, ¿qué cara del corazón se está infartando? La cara diafragmática o inferior, ¿no es cierto? D2, D3, ABF. Si los cambios del ST se producen en B1, B2, ¿qué cara del corazón se está infartando? La cara septal, el septum interventricular. Y el de peor pronóstico, ¿cuál es el de peor pronóstico que nos lleva a shock cardiogénico? Cuando el desnivel del ST se presenta en B1, B2, B3 y B4. ¿Qué cara del corazón se está infartando? De B1 a B4, la cara anterior. La cara anterior, ¿correcto? Y nos falta la tercera cara, que es la cara lateral. Y la cara lateral va a tener los cambios del ST ¿en dónde? En D1, ¿correcto? Y ABL. Si se presenta en D1 y ABL, eso es lateral alto. Y si se presenta en B5 y B6, eso es lateral bajo. ¿Correcto? Lateral bajo, B5, B6. Precordiales, B5, B6. Pregunta, ¿qué cara del corazón entonces no se ve su infarto en un EKG convencional? Hemos visto la cara anterior, la cara diafragmática y la cara lateral. ¿Qué cara del corazón no se ve? La posterior. La cara posterior no se ve, ¿no es cierto? La siguiente. Muy bien. Entonces vamos al manejo. En el síndrome coronario agudo, entonces al ingreso, al paciente que le ofrecemos las medidas generales, ¿no? MONA, ahí está. Morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Morfina para calmar la ansiedad, oxígeno cuando hay desaturación, nitroglicerina, hemos dicho los antianginosos, vasodilatadores de elección. Recuerden que los nitratos trabajan con un mediador,
con el óxido nítrico, que es un buen vasodilatador, y la antiagregación plaquetaria, ¿no es cierto? El ácido acetil salicílico, dosis de ataque de 162 a 325 miligramos, ¿correcto? También se incluye los beta bloqueadores cardioselectivos. ¿Cuáles son los beta cardioselectivos? O sea, los selectivos de los beta 1, ¿no es cierto? ¿Quiénes son selectivos de beta 1? MBA, ¿se acuerdan? La mnemotecnia, MBA. M de metoprolol, B bisoprolol y A atenolol, ¿correcto? MBA, metoprolol, bisoprolol, atenolol. Esos son los cardioselectivos. Entonces también lo ofrecemos al paciente como medidas generales. Esto lo ofrecemos a todos los pacientes con un cuadro agudo, ¿no es cierto? Posteriormente, con el EKG, vamos a clasificar a mi paciente con un síndrome isquémico coronario agudo, ¿no es cierto? El Zika con ST no elevado y el Zika con ST elevado. Ya hemos visto en la fisiopatología el ST, el Zika, que no tiene la elevación del ST, es porque se ha producido un trombo a base de plaquetas y la oclusión es parcial. Por lo tanto, el tratamiento base del ST no elevado, ¿cuál es? La antiagregación plaquetaria. La de elección, la que ha demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes con Zika ST no elevado, es la antiagregación plaquetaria dual. La asociación de ácido acetil salicílico más los inhibidores de los receptores de ADP, que viene a ser el clopidogrel. Entonces, antiagregación dual. Y si el paciente es de alto riesgo trombótico, podemos dar los antiagregantes más potentes, que vienen a ser los inhibidores de la glucoproteína 2B3A de las plaquetas. ¿Quiénes están ahí? El tirofiban. El tirofiban es un inhibidor de la glucoproteína 2B3A. Muy bien, además de dar antiagregación plaquetaria, ¿qué damos? Anticoagulación, con heparina no fraccionada o enoxaparina, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular. ¿Cuál es la ventaja de la enoxaparina, la heparina de bajo peso molecular? Uno es la administración, ¿no? La enoxaparina se administra por vía subcutánea. En cambio, la heparina no fraccionada se administra en bolo por vía endovenosa. Entonces, una diferencia en la administración. La segunda diferencia de estos dos anticoagulantes parenterales es la monitorización. Cuando yo anticoagulo con heparina no fraccionada, la de alto peso molecular, necesito solicitar, ¿qué cosa? ¿Con qué monitorizo la anticoagulación con heparina no fraccionada? TPTA, muy bien, tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿correcto? Que debe estar idealmente entre 50 y 70 segundos, que es el objetivo de la anticoagulación parenteral con heparina no fraccionada. En cambio, las de bajo peso molecular, la enoxaparina, no necesita monitorización, no necesita monitorizar con TPTA, ¿correcto? Muy bien. Y además de esto, entonces esta es la base del tratamiento del Zika ST no elevado, antiagregación plaquetaria, anticoagulación, y además quedamos beta bloqueadores. Recuerden que los beta bloqueadores van a disminuir el tono simpático a nivel del corazón, por lo tanto van a prevenir las arritmias ventriculares. Esa es una de las ventajas que tienen los beta block. Disminuir el tono simpático. Hemos dicho, los que se dan son los cardioselectivos, metoprolol o atenolol. Los YECAS, ¿qué ventaja nos dan los YECAS? Que evitan el remodelado cardíaco, ¿no? Porque si el corazón empieza a ser remodelado cardíaco, nos va a llevar a la vía final común de todas las cardiopatías, que se denomina insuficiencia cardíaca. Entonces los YECAS son buenos, ¿por qué? Porque me evitan el remodelado cardíaco, ya que no se olviden que la angiotensina 2 realiza fibrosis a nivel del corazón, estimula la fibrosis, al igual que la aldosterona, ¿correcto? Entonces, ¿cómo bloqueamos a la angiotensina 2? Con los YECAS, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, etc. ¿Ya? O sus hermanas, ¿no? Imagínense un paciente con EPOC, ¿le podremos dar YECA?
No, porque la reacción adversa más frecuente de los YECAs, ¿cuál es? La tos seca vespertina. Por lo tanto, podemos descompensarlo o causarle molestias al paciente. Y la idea es darle calidad de vida al paciente. Por lo tanto, si no tolera un paciente YECA, le doy su hermana, que viene a ser los ARA2, candesartán, iversartán, etc. ¿Correcto? Los nitratos que hemos dicho que son los antianginosos de elección, vasodilatadores, y no se olviden que cuando tengamos un paciente con Zika con ST no elevado, lo que debemos hacer es la estratificación precoz. Tengo que clasificar a mi paciente con Zika ST no elevado si es de alto o bajo riesgo, ¿correcto? Porque si es de bajo riesgo, quedamos ahí en el tratamiento. Pero si es de alto riesgo el paciente, lo mandamos a revascularización, que puede ser por angioplastía o por cirugía de bypass, ¿correcto? Muy bien. Y en el Zika con ST elevado mencionamos oclusión total, por lo tanto inmediatamente, ¿qué hacemos? Revascularización, reperfusión, dos formas en el cuadro agudo, farmacológica, trombolíticos, porque el trombo es a base de fibrina, entonces damos fibrinolíticos o trombolíticos. El más barato, pero que tiene mucha reacción alérgica, streptokinasa. El más efectivo y menos reacción adversa, tenecteplas. Por eso el tenecteplas es un trombolítico que es el de elección en Estados Unidos y en Canadá. Es el trombolítico de elección. Y la otra forma es endovascular con la angioplastía coronaria transpercutánea, ¿no? Hacer una angioplastía con colocación de stent para revascularizar al paciente. ¿Cuándo elegimos la farmacológica y cuándo elegimos la angioplastía? Depende de varios criterios. Uno de ellos es el tiempo. Entonces, ¿hasta cuánto tenemos tiempo para revascularizar al paciente? Hasta 12 horas. Siempre en cuando el paciente esté con dolor torácico y con elevación del ST. Entonces, hasta 12 horas es mi periodo de ventana para trombolizar a un paciente. ¿Correcto? Hasta 12 horas. Pero ¿dónde se obtiene la mayor eficacia? En las primeras 48 horas. Entonces no podemos esperar tardíamente porque va a perder eficacia. Es como la pastilla del día siguiente, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que dura el efecto de la pastilla del día siguiente? Hasta 72 horas. Pero le llaman pastilla del día siguiente, ¿por qué? Porque su efecto máximo es en las primeras 24 horas. Entonces es algo similar, ¿no? Para que se acuerden. Hasta las 12 horas, pero la mayor eficacia es en las primeras 2 horas, ¿no? En las primeras 2 horas, perdón. ¿Ya? Hacemos la trombólisis, la mayor eficacia en las primeras 2 horas. Muy bien. Entonces, ¿cuándo elegimos trombólisis y cuándo angioplastía? Cuando el paciente tiene menos de 3 horas de iniciados los síntomas, mejor es la terapia farmacológica. Si tiene más de 3 horas, angioplastía. Ese es un criterio, el tiempo en el cual el paciente ingrese. Segundo criterio, el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está normal o con algo de crépitos, ese es el score pronóstico de Killip, Killip 1, Killip 2, paciente normal, Killip 1, paciente con crépitos basales, Killip 2, le damos fármacos. Pero si el paciente viene descompensado, Killip 3, edema agudo de pulmón, o Killip 4, shock cardiogénico, si el paciente está inestable hemodinámicamente, angioplastía. Segundo criterio, estado hemodinámico. Y el tercer criterio, las contraindicaciones, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un paciente tiene TEC severo, neoplasia intracerebral, hemorragia activa? ¿Lo vamos a poder trombolizar? No. Está contraindicado la trombólisis cuando hay un traumatismo encefalocraniano severo, cuando hay una hemorragia activa severa o cuando hay una neoplasia intracerebral. Como no lo podemos trombolizar a ese paciente, ¿qué le ofrecemos? La angioplastía. ¿Correcto? La siguiente, por favor. Entonces, acá un poco de farmacología. En el tratamiento, los antianginosos, no se olviden, nitratos, trabajan con el óxido nítrico, buenos vasodilatadores.
No se olviden que la cardiopatía isquémica es de adulto mayor y en urología el paciente adulto mayor también toma una pastillita que viene a ser el famoso Viagra, ¿no es cierto? El sildenafilo. ¿Y qué es el sildenafilo? Es un inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Qué pasa si combinamos el sildenafilo con los nitratos? Hipotensión, ¿correcto? Interacción farmacológica. Por lo tanto, mucho cuidado con la interacción entre los nitratos y el sildenafilo. La siguiente, por favor. Muy bien, ahí están los efectos, buenos vasodilatadores arteriales, venosos, por eso también se utilizan en el edema agudo de pulmón, porque al hacer vasodilatación venosa disminuyen la precarga y por lo tanto son buenos para el edema agudo de pulmón, junto con la furosemida. ¿Correcto? La siguiente. Ahí están las presentaciones por vía endovenosa, por vía sublingual, oral, etc., ¿no? La vía sublingual lo utilizamos, o endovenosa lo utilizamos en el cuadro agudo, en la emergencia, ¿no? La vía sublingual o la vía endovenosa. La siguiente. Efectos colaterales, no se olviden la hipotensión, sobre todo cuando se asocia al sildenafilo. La siguiente. Antiagregación plaquetaria es la base del tratamiento del SICA-ST no elevado. También se ofrece en el ST elevado, pero es la base en el SICA-ST no elevado. Tenemos tres formas de hacer antiagregación: bloqueando la ciclooxigenasa tipo 1 con los AINES, el ácido acetilsalicílico, bloqueando los receptores de ADP, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, o bloqueando la glucoproteína 2B3A, tirofiban. Tres formas de hacer antiagregación plaquetaria. La siguiente. Ahí está un poco de la farmacocinética: clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, que son inhibidores de los receptores de ADP, ¿no es cierto? ¿Cuánto dura el efecto de estos antiagregantes plaquetarios? De 7 a 10 días. Eso hay que tenerlo presente. Cuando un paciente está tomando aspirina o clopidogrel, entonces estamos haciendo antiagregación plaquetaria. Si se va a someter a cirugía, debemos suspenderlos 7 a 10 días antes. Cuando está tomando warfarina, ¿cuántos días antes hay que suspender? 5 días antes. Y cuando está tomando heparina, 24 a 48 horas antes de la cirugía. ¿Correcto? Y eso es por el tiempo de acción. La siguiente. Los más potentes, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, ahí tenemos tirofiban, afliximab, etc. La siguiente. Ahí está el beneficio de la antiagregación plaquetaria en el SICA-ST no elevado, angina inestable, en el cuadro agudo, ¿no? Como la comparación con aspirina, con clopidogrel, disminuye la tasa de mortalidad. La siguiente. Hay que hacer antiagregación dual. No basta con la antiagregación, damos anticoagulación parenteral. Tenemos tres formas: heparina no fraccionada, hay que monitorizar con el TPTA; heparina de bajo peso molecular, que no necesita monitorización; y el fondaparinux, que es un pentasacárido. Tres formas de hacer anticoagulación parenteral. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Ahí tenemos algo de las propiedades farmacocinéticas entre heparina, la de bajo peso molecular y el fondaparinux. Entonces vamos de menor a mayor especificidad, ¿no? El fondaparinux es específico del 10, la enoxaparina más del 2 que del 10, y la heparina sí es totalmente inespecífica. No se olviden las reacciones adversas de la anticoagulación crónica con heparina, que viene a ser, obviamente, de cualquier antiagregante o anticoagulante: hemorragia a la cabeza. Segundo, reacción adversa de heparina, osteoporosis y trombocitopenia también genera el uso de heparina, ¿no? Una trombocitopenia autoinmune. La siguiente. YECAS. ¿Para qué nos sirven los YECAS? Para evitar el remodelado cardíaco. La siguiente. Ahí está algo de las propiedades farmacocinéticas. La siguiente. Y ahí está. Esto es lo que deberían recordar, ¿no? Que la angiotensina 2, al hacer remodelado, debemos bloquear su acción. ¿Cómo la bloqueamos? Con los YECAS. Evitan el remodelado cardíaco. No se olviden de las reacciones adversas, ¿no? Son teratogénicos, elevan el potasio,
y generan su reacción adversa más frecuente, la tos seca vespertina, y la más severa, el angioedema. La siguiente. Beta-block, hemos dicho, los que utilizamos los cardioselectivos, el que me importa, metoprolol y atenolol, ¿correcto? Carvedilol se utiliza en el caso de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero en este caso, en Zika, en síndrome coronario agudo, metoprolol y atenolol. La siguiente. Si un paciente tiene contraindicación para el uso de beta-block, paciente asmático con EPOC, utilizamos bloqueadores de canales de calcio, ¿correcto? Como alternativa. La siguiente. No se olviden, tenemos los no dihidropiridínicos, verapamil o diltiazem, que se utilizan más como antiarrítmicos, son antiarrítmicos de la clase 4, o los dihidropiridínicos como los nifedipino, glodipino, etc. La siguiente. ¿Qué dijimos cuando tenemos un paciente con SIC-ST no elevado? Después de darle el tratamiento, ¿qué debemos hacer? Estratificar al paciente. Con SIC-ST no elevado lo estratificamos. Bajo o alto riesgo, ¿correcto? Entonces un score que es práctico y reproducible es el score de TIMI, ¿no? El score de TIMI, que tiene estos 7 parámetros: la edad, factores de riesgo, grado de estenosis, uso de aspirina, etcétera. Marcadores, enzimas cardíacas elevadas, tiene 7 parámetros, se le da un punto a cada uno. Entonces, si tiene de 0 a 2 puntos, bajo riesgo. De 3 a más, alto riesgo, ¿correcto? Un score de TIMI de 3 puntos a más, alto riesgo, ese paciente ¿a dónde va a ir? A revascularización, ¿correcto? A revascularización, cuando es de alto riesgo. La siguiente. Y cuando tengo un SIC-ST elevado, ¿qué es lo que hacemos? Revascularización farmacológica con los fibrinolíticos. La siguiente. Entonces acá tenemos el tiempo de trombólisis, fibrinólisis en las primeras 12 horas. Pero no se olviden que el efecto máximo se consigue en las primeras 2 horas. ¿Ya? En las primeras 2 horas. ¿Correcto? ¿Cuál es el criterio para trombolizar un paciente? ST elevado en derivaciones contiguas, o la arritmia que oculta la elevación del ST, ¿no? Bloqueo completo de rama izquierda. Bloqueo completo de rama izquierda. La siguiente. Los activadores del plasminógeno tisular recombinante son superiores a la streptokinasa en la trombólisis. Ya lo hemos dicho, ¿no? El más barato, pero tiene mucha reacción alérgica y menos eficacia, la streptokinasa. En cambio, el que tiene mayor efectividad, el Tecnecteplas. Por eso es de elección en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Como vemos, el uso de los activadores de plasminógeno tisular en comparación a la streptokinasa baja más la mortalidad. La siguiente. Y no se olviden pues que un paciente no es candidato de fibrinólisis, por lo tanto le voy a ofrecer angioplastía cuando tengo estas contraindicaciones absolutas, ¿no? Hemorragia intracerebral, TEC, neoplasia maligna intracraneal, disección de aorta, etcétera, ¿no? Traumatismo encefalocraniano grave, Glasgow menos de 8, grave, no lo podemos trombolizar al paciente, por lo tanto le ofrecemos angioplastía. La siguiente. Entonces, ¿cuándo ofrecemos angioplastía con colocación de stent? Primer criterio, cuando el paciente tiene más de 3 horas de iniciado los síntomas. Segundo criterio, cuando el paciente está inestable hemodinámicamente. KILIP 3, edema agudo de pulmón. KILIP 4, shock cardiogénico. Y el tercer criterio, cuando hay contraindicación para la fibrinólisis. La siguiente. Muy bien, damos antiagregación plaquetaria, esto ya lo hemos visto. Cuando damos fibrinólisis tenemos que dar, o angioplastía, tenemos que dar buena antiagregación plaquetaria, ¿no? Con lo que hemos visto, con los inhibidores de los receptores de ADP, clopidogrel, ticagrelol o prasugrel. La siguiente. Estos son los scores pronósticos. Este es para ver el pronóstico de un paciente con síndrome coronario agudo. Este es el score pronóstico clínico radiológico, KILIP 1 normal, 2 crépitos basales, 3 edema agudo de pulmón,
presión capilar pulmonar más de 25 milímetros de mercurio y 4 shock cardiogénico. Y este es utilizando parámetros hemodinámicos como el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar, que es el score de Forrest, que son 4, ¿no? El grupo 1 es el paciente normal, 2 edema agudo de pulmón, 3 shock hipovolémico y 4 shock cardiogénico. Es el score de Forrester, score hemodinámico que utiliza el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar. La siguiente. Muy bien, y con esto terminamos lo que viene a ser las complicaciones. La principal causa de muerte extrahospitalaria del paciente con cardiopatía isquémica son las arritmias. La principal causa de muerte súbita, ¿no? En el ambiente extrahospitalario. En cambio, en el ambiente intrahospitalario, la principal causa de muerte es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, ¿ya? Cuando el ventrículo izquierdo se necrosa 25%, el ventrículo izquierdo se necrosa 25%, hace edema agudo de pulmón. Cuando se necrosa 40% el ventrículo izquierdo, hace shock cardiogénico. Muy bien, hay otras complicaciones, pericarditis, la pericarditis postinfarto se llama el síndrome de Dressler, infarto de ventrículo derecho, trombo, ruptura del tabique interventricular. Cuando hay ruptura del tabique interventricular va a aparecer el famoso soplo pansistólico, y también rotura de pared, lo cual puede generar taponamiento cardíaco, ¿no? Y cuando el ST se prolonga, si tengo un Zika con ST elevado, ese ST elevado luego se normaliza y aparece una onda T negativa, simétrica. Y luego al último aparece la onda Q de necrosis, ¿correcto? Esa es la secuencia. ¿Qué pasa si tengo un ST elevado persistentemente? Diagnóstico de aneurisma ventricular. Elevación de ST persistentemente, diagnóstico de aneurisma ventricular, ¿correcto? Muy bien, eso sería todo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias.